Lectura comentada por Carlos Arangua. Satán, una autobiografía por Yehuda Berg. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo número 15 de Satán, una autobiografía de Yehuda Berg. Prueba número 6. ¿Estás dispuesto a ir hasta el final? La entrega del alma. Mesirut Nefesh. Iniciemos con la lectura. Ahora, recuerda que ya te lo advertí. Las pruebas siguen viniendo y estas pueden pillarte por sorpresa. Requiere que entregues totalmente tu alma. Eso suena como algo que yo te pediría que hicieras, ¿no es cierto? Dame tu alma. Pero en realidad no es así en lo absoluto. Ni tampoco se trata de ningún tipo de ritual religioso. Se trata de recuperar tu vida. Es una paradoja clásica. Tú te sueltas completamente y a cambio obtienes el control total. Para derrotarme y convertirte en mi amo, en lugar de al revés, debes estar dispuesto a esforzarte al máximo por algo. Sé que estás acostumbrado a servirme a mí y a tu ego. Lo harías todo para salvar tu ego, ¿verdad? Pero ahora necesitas estar dispuesto a cualquier cosa para salvarte a ti, a tu auténtico yo. Para convertirte en un amo, necesitas convertirte en un sirviente. Entonces, todo lo que el universo te lanza se convierte en una oportunidad. De esa forma no tengo fuerza ni influencia sobre ninguno de tus pensamientos o acciones. La conciencia de sirviente es el polo opuesto de la conciencia de víctima, es la entrega total. Iniciamos con dos párrafos de mucho valor en donde nos invita a reflexionar, ¿sí? Esta idea de entrégale tu alma al diablo y demás, pues suena definitivamente como si fuese un proceso de servir al mal o a Satán o al demonio, como lo quieran llamar. Y nos está planteando la intención de que entre más queramos ser o controlar el proceso del ego, menos vamos a poder conectarnos con la verdad, de conectarnos con Dios. Se habla acerca de que entre más defendemos nuestro criterio, entre más queremos salvar lo que yo pienso que es el mundo, más fácilmente nos apoderamos. Y ese ego, que a final de cuentas recuerden que ego y Satán, al menos en este texto se está planteando como la misma idea, y honestamente coincido completamente con ello. No hay forma de que yo pueda conectarme con Dios si yo creo que el ego es el que tiene la verdad. Si yo creo que vengo a sufrir, si yo veo que tengo que llorar. Entonces, el soltarme y el entregarle el alma, pero a Dios, a la bondad, al ya no querer tener la razón, hace que se convierta, que todo lo que pasa en el universo se convierte en una oportunidad. Y eso se pone lógico, interesante. Pero para eso se requiere completamente una entrega total hacia el amor, la verdad y la bendición. Vamos a continuar con la lectura. Las víctimas se resisten a todo lo que les sucede y a todo lo que sienten que les están haciendo. Alguien que se entrega dice, ¿sabes qué? Hay algo que puedo hacer en esta situación. Voy a ver qué puedo encontrar. Una persona que aprecia cada oportunidad nunca es víctima y por lo tanto nunca se siente desgraciada. La entrega total equivale a la felicidad total. Por supuesto, yo intentaré convencerte de que la vida es un asco y que Dios te persigue, pero cuando no me escuchas, recuperas el control. Aquí es donde se equivocan los terroristas suicidas. Para acercarte a Dios, no haces explotar un autobús, sino que transformas tu conciencia. Simplemente entrégate a Dios y será a mí a quien dejes atrás y ya no necesites ningún tipo de dinamita. Dos párrafos de muchísimo valor que a final de cuentas nos está planteando que esta entrega a Dios es entregarnos de forma responsable o quitándonos todos estos procesos de víctima. Que la entrega total, la entrega a Dios es la entrega a la felicidad total, a que todo cuanto sucede está por un algo y que si yo lo vinculo de forma adecuada hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento, hacia la felicidad y hacia el amor,
Es cuando yo, a final de cuentas, me libero de toda carga y dejo de ser víctima. No se trata de entregar tu vida, sino de entregar tu conciencia de víctima. Y eso, a final de cuentas, es lo que nos hace entregarnos realmente a Dios. Y esto está poniéndose interesante. Vamos a continuar con la lectura. Pero, como ocurre con el resto de mis consejos para ti, es más fácil en teoría que en la práctica. De eso se trata, ¿verdad? Sin estas pruebas no hay crecimiento. Cuando las cosas no salen como quieres, cuando el dolor, la enfermedad o la frustración entran a tu vida, tienes que hacer una elección entre el estancamiento o el crecimiento. Puedes, número 1, elegir ser víctima o, número 2, elegir entregarte al proceso. Nos plantea de una forma muy directa. Cuando algo incómodo llega a nuestra vida, cuando algo de dolor, de enfermedad, de frustración, de guerra, de conflicto y demás entra a nuestra vida, siempre vamos a tener dos opciones. O vives como víctima de eso y sufres, o te entregas al proceso. Pero para entregarte al proceso es indispensable que entregues la razón. Porque la razón dice que si tú eres golpeado, eres víctima de otra persona. El proceso invita a entender que eso que sucedió, que aparentemente para la razón es negativo o malo, tiene un porqué más allá de nuestro propio entendimiento. Y esto creo que es vital para todo este proceso. Hagámonos responsables entregándonos en el proceso, entregando nuestra alma hacia la felicidad y hacia el amor. Y que si en su momento te caíste en el lodo y te ensuciaste, pues levántate y límpiate. Que si en su momento tienes una enfermedad, atiéndete y recupérate. De una o de otra manera, el sufrimiento no es una obligación, es más una elección que hacemos por no entregarnos de forma adecuada a lo que realmente debemos entregarnos. Vamos a continuar con la lectura. Adelante, grita con frustración. Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Y entonces tomar el control sobre ti. Haré que funciones con conciencia de víctima. Perfecto. Por otra parte, la conciencia de sirviente significa llevar a cabo el trabajo espiritual necesario a pesar de las dificultades en las que te estás afrontando. Lo haces sabiendo que el Creador está ahí, aun cuando parece que Dios te ha dejado abandonado. Logra superar este desafío cuando sabes que no tienes la perspectiva que tiene el Creador. Y lo haces a pesar de mí. De vez en cuando veo cómo sucede. Has dicho que no a interpretar el papel de víctima. No sucumbiste a mi influencia. Sin embargo, tampoco te entregaste al Creador. Exististe en el limbo, en el purgatorio o en un estado de entrega solo parcial. Quieres cantar y silbar al mismo tiempo, cuando este estado te ofrece poco en tu camino hacia la satisfacción y el control. Solo hasta que dejes ir tu papel de víctima completamente y te entregues verdaderamente, ganas. Si verdaderamente reconociste que no te ocurre nada que no puedas manejar, entonces entregarte debería ser más fácil. Aún con las peores situaciones, enfermedad, muerte y destrucción, puedes convertirte en luz, pero la mayor parte del tiempo no lo crees posible. Si puedes aprender a soltarlo todo y asumir la responsabilidad total, podrás llegar a otro nivel. Sí, hay otro nivel más allá de la entrega y es ser como Dios. Cerramos este primer espacio de este capítulo número 15, donde nos invita a entender a qué se refiere con esta entrega total, ¿no? Esta entrega total es literal dejar de querer tener razón y entender que si las circunstancias de la vida están poniéndome esta prueba, esta situación de aparente agobio, es porque Dios en su eterna bondad y eterna inteligencia y perfección, puso eso para que yo me acercara a la entrega justamente total. Y que si está ahí es por algo, para algo y que puedo lograrlo. Pero para poder lograrlo tengo que liberarme, desobligarme de sentirme víctima de eso, transcurrir con las circunstancias que conlleve y entregarme por completo a esa luz que de alguna u otra manera, sin que yo sepa exactamente el cómo, me va a conducir a aprender, a mejorar, a resolver y a acercarme a lo que realmente somos. Hijos de Dios en perfección igual que Él. Vamos a continuar con la lectura. Ser como Dios. Siguiente subtema. Ser como Dios es un afán, un anhelo que debes poseer. Es saber que los desafíos de este mundo son temporales y que lo mejor está por venir. Imagina que estás viviendo en una pequeña habitación con poca luz del sol y nadie quiere hablar.
¿Qué harías? ¿Cuál sería tu primer paso para salir de esa situación? Muy fácil. Tu primer paso sería desarrollar el anhelo por algo más, algo mucho mejor que la habitación angosta, fría y húmeda en la que te encuentras. De la misma forma, debes tener el deseo por algo mucho más grande que tu existencia actual y miserable. Tu vida es como la pequeña habitación que he descrito. De hecho, es la diminuta habitación en la que he intentado mantenerte durante mucho, mucho tiempo. Para hacerlo, he mantenido oculto el patio infinitamente espacioso y lleno de luz que fue diseñado para ti. Debes anhelar este lugar de la misma forma que Dios anhela que llenes tu vasija de luz. Debes nutrir y desarrollar este anhelo hasta que se conviertan en todo lo que eres. Este es tu primer paso para ser como Dios. El próximo paso es entender que todo le pertenece a Dios. Nada te pertenece a ti, ni tus dones, ni tus talentos, ni tus posesiones materiales, ni siquiera tus hijos. Todo es prestado. Iniciamos con estos párrafos de una manera muy concreta y nos invita a pensar que lo que nosotros pensamos que es nuestra vida es solo una habitación, como dice aquí el texto, angosta, fría y húmeda. Y que las posibilidades de este patio infinito, que son las características y los alcances que tiene Dios como tal, son todo en comparación con lo que pensamos que somos. Y que aparte eso que pensamos que somos, que es nuestro, no es nuestro, es de Dios. Dios nos dio todo, Dios nos entregó todo y es justo lo que necesitamos para regresar a Él. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él de forma completa, entender quién somos y entender que lo que tenemos de alguna forma es perfecto para nuestro alcance. Continuemos con la lectura. Aunque el Creador te adora, no tiene ningún apego emocional a tus pensamientos o comportamientos. ¿Puedes imaginarte lo que significa amar sin fin y sin condiciones y al mismo tiempo no sentir ningún apego a los componentes físicos que conforman el mundo material? Eso es lo que significa ser como Dios. Ser como Dios también exige que veas la luz que hay detrás de todo. ¿Ves un sistema detrás de los árboles, los animales y toda la naturaleza? ¿Ves a Dios en todo lo que te rodea? Si estoy haciendo bien mi trabajo, la mayor parte del tiempo probablemente no lo veas. Pero si puedes despertar y empezar a ver a Dios en absolutamente todo, incluso en las situaciones que parecen malas o desafortunadas, entonces no tendré ningún poder sobre ti. Estos pequeños párrafos nos están planteando una idea muy específica de qué significa ser como Dios. El ser como Dios implica que podamos ver más allá de todos los alcances que mi cuerpo o mis sentidos limitados tienen. Yo sé, como bien plantea el autor, vemos nosotros un árbol o una semilla que crece y se transforma en árbol y pues lo entendemos de forma física, pero no entendemos el sistema que hace, lo que está más allá, en ese ámbito mucho más profundo de las cosas que hace que todo funcione de maravilla y perfecto. Bueno, pues el entender que hay algo que todo lo mueve de una forma perfecta es justamente entender, ver a Dios en todo es ser como Dios. Y creo que esto es muy claro y específico. Continuemos con la lectura. ¿Cómo eres cuando se trata de ver oportunidades? La vida que llevas ahora mismo es una oportunidad absolutamente única que no volverá a aparecer de la misma forma nunca más. Tu existencia tal como es ahora mismo es tu mejor oportunidad para completar el trabajo que viniste a hacer aquí. Nunca sabes cómo será tu próxima vez. Cada día, cada hora, cada momento es una oportunidad. Y Dios nunca pierde un segundo. Él ve cada situación como una oportunidad para la expansión espiritual, una oportunidad para compartir más luz con el universo. Esa es la conciencia que tú también debes poner en juego si quieres estar en perfecta sintonía con el Creador. Lo único que es verdaderamente tuyo es el uso que haces del tiempo. El tiempo es la moneda de cambio de la vida. Cada momento cuenta, lo que significa que la forma en que eliges pasar tu tiempo lo determina todo. Dios pasa todo el tiempo compartiendo. Si tú no estás haciendo lo mismo, entonces no puedes ser como Dios. No puedo decirlo más claro. Si pasas tus momentos compartiendo, entonces te estás comportando igual que el Creador. Cualquier cosa se queda corta para alcanzar tu objetivo. De forma muy concreta, y hacemos este comentario, tu existencia tal como ahora mismo lo vemos es una oportunidad que es única e irrepetible. Todo lo que estás pensando, sintiendo y viviendo el día de hoy es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para ser como Dios.
¿Qué significa ser como Dios? Como estamos entendiendo con el texto, el compartir justo eso, que todo cuanto sucede existe por un algo para un bien, para estar en comunión con esa manera de presentarse y de compartir, de dar. Siempre pensamos que el obtener es cuando agarramos cosas, pero Dios da y así es como obtiene más cosas, al dar y al ofrecerse. Si en su momento nosotros nos conectamos con esa esencia, es que estamos siendo como Dios. Compartir con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con las personas con las que compartimos en nuestro trabajo y en nuestra existencia. Y nos pone aquí de una forma muy directa el intercambio en el cual nosotros el cual nosotros tenemos para ofrecerle, que es el tiempo. Lo único que realmente es nuestro es el tiempo en el cual se utiliza nuestro pensamiento y el objetivo es cómo lo invertimos. Yo lo invierto el tiempo en compartir cosas favorables al mundo, yo estoy siendo como Dios y todo cuanto sucede de alguna u otra manera me va a llevar a conectarme con Él. Y eso es un punto muy claro. Cuando tú no le haces caso al compartir y le haces caso más al agarrar, al ser víctima y demás, como dice Satán, estamos adorándolo a él, estamos lo siguiendo a él y estamos cayendo en su engaño. Y esto es muy claro y Satán nos plantea que cada situación que tú crees y vives como víctima, estás adorándolo a él. Si haces caso y ves a Dios en todo lo que te acontece, estás siendo como Dios y vas a fortalecer y elevar tu espíritu. Que creo que esto es muy claro y muy concreto. Continuemos con la lectura. Yo hago que te hundas en sentimientos de culpa, desesperanza, desamparo y derrota la mayor parte del tiempo. Estas son emociones que la luz del Creador ni siquiera reconoce. Todavía estás dejando que entre, que te convenza de que lo que has hecho está escrito en piedra, incambiable, y que debes arrepentirte de tus errores hasta el fin de los tiempos. Pero ese es el tipo de pensamiento que te lleva a no admitir tus errores y por lo tanto a no conseguir llevar a cabo las correcciones necesarias. En el momento en que admites tus errores, permites que la luz entre en la situación y con la luz todo, absolutamente todo se puede arreglar. No importa cuán bajo te haya hecho llegar, tú tienes el poder de darle la vuelta a la situación completamente. Muy concreto, este párrafo me encantó porque nos está invitando a comprender en estas dos formas que tenemos para vivir las cosas, el ser víctima o entregarnos al proceso. Satán nos dice, yo soy quien te invita a pensar en la culpa, en la desesperanza, en el llorar, en el sufrir. Y cuando tú te entregas a esa culpa y a esa situación, yo me apodero de ti. Yo, Satán, me apodero de ti y te conduzco. Y ahí es donde está el cambio. Cuando en su momento empezamos a ver a Dios en todas las situaciones, lo que implica o lo que nos dice aquí el autor, dejamos entrar a la luz. Esa luz hace que todo se corrija, que todo se corrija. Yo pongo este ejemplo y hasta que fui papá, entendí por qué ponemos a Dios como un padre y por qué Jesús incluso lo pone como un padre. Porque por más, vamos a decir así, situaciones de error que puedan tener mis hijos, no les puedo negar mi amor. No importa qué tan mal se porten, no importa qué errores tengan, de alguna u otra manera, solo es cuestión de que me vean y yo voy a estar ahí otra vez para ellos. Y eso es justamente, si lo entiendo así yo con mi forma limitada, de esta mente humana que tengo de forma limitada, lo veo así, pues cuanti más con Dios. Cuando Dios se acerca a esa conexión, es que todo cambia y todo se mueve. Así que por ahí vamos a ir completamente acercándonos a eso. Y como dice, no importa qué tan bajo estemos, no importa qué tan mal aparentemente estemos, si tú dejas entrar a la luz, si tú empiezas a ver a Dios en todo lo que te acontece, todo se puede arreglar. Creo que está muy claro y específico. Solo tenemos dos opciones, ser víctima y que se adueñe Satán de nuestro proceso y que nuestro ego nos conduzca desde ese mundo de víctimas, o entregarnos a la luz por completo para que todo se arregle en nuestro favor y en el favor de todos nuestros hermanos. Creo que esto es muy claro. Continuemos con la lectura. Joseph tocó fondo. Fue seducido por la esposa de otro hombre, hasta el punto en que llegó a estar desnudo ante ella. Sin embargo, al final eligió el camino de la luz y el rechazo. Debo añadir que este fue uno de mis más memorables fracasos. Un hombre que estuvo tan cerca de la oscuridad y aún así fue capaz de corregir la situación.
es verdaderamente como Dios. En lugar de decir, ya he llegado hasta aquí, ¿por qué no acabar lo que empecé? Restringió su deseo autocomplaciente y se convirtió en uno con Dios. El saber que siempre hay una salida en cualquier momento de la oscuridad es sintonizarse con la naturaleza de Dios. Para ser como Dios, debes ver la temporalidad en todas las situaciones y la inherente capacidad de corrección que habita en cada momento. Cosa muy concreta para cerrar este subtema del ser como Dios, y nos pone un ejemplo de Joseph, una persona que estuvo a punto de engañar o de ser infiel y de entregarse a otra mujer en sus formas corporales, y que estuvo ahí desnudo y ya en ese proceso y que en su momento al último entendió que puede hacer un cambio. Todos podemos estar mal, todos podemos caer, estamos en ese proceso de aprendizaje. A final de cuentas, pues como tantas veces nos ha dicho Satán en el libro, su chamba es ponernos a prueba y esas pruebas ahí están, pero al último siempre podemos hacer cambios, siempre podemos renovar, dejar entrar la luz y no importa qué tan pecaminoso sea el proceso, qué tan incómodo sea el proceso, qué tan absurdo parezca el que te puedes recuperar, dejar entrar a la luz, dejarte conectar con la naturaleza de Dios, hace que toda la corrección sea posible. Y eso, a final de cuentas, es ser como Dios. Creo que tiene muchísimo valor. Continuemos con la lectura con el siguiente subtema. Isaac y Abraham. Quizás hayas oído esta historia. Es un relato de la Biblia que se cuenta mucho, así que apuesto a que lo conoces. Es aquel que trata sobre Abraham y su hijo Isaac. Según cuenta la historia, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. A pesar de la enormidad de dicha petición, Abraham no cayó en una postura de víctima. En su lugar se preparó para sacrificar a su único hijo. Isaac fue atado al altar para ser sacrificado, pero en el último momento se le perdonó la vida. Esta historia es un plano metafórico para derrotarme. Abraham representa una fuerza perfecta de dar y compartir. Isaac representa una fuerza perfecta de recibir. ¿Sabías que en el momento de la atadura Abraham tenía 137 años e Isaac tenía 37? ¿Crees que un hombre de 37 años de edad hubiese permitido que un anciano padre le cortara el cuello? Por supuesto que no. Esta historia solo es la forma en la que Dios transmite un mensaje sin tener que decirlo palabra por palabra. Si Dios te lo dijera directamente, no tendrías la oportunidad de ganártelo por ti mismo. Pero yo ahora mismo te lo estoy diciendo claramente. Para vencerme, necesitas que la fuerza del compartir sea una con la fuerza del recibir. El grado de disposición de Abraham demuestra su confianza total en la visión que el Creador tiene de su vida. En este nivel de entrega no hay separación con el Creador y su sirviente. En este nivel eres como Dios. Comentario importante, nos están planteando esta historia de Abraham e Isaac, en donde Dios pide que entregue a su único hijo y demás, y que Abraham, el padre de la fe, acepta sin miramientos el entregarle su hijo a Dios, y que de una u otra manera nos conecta con esa parte de la fe. Y aquí es donde viene ese proceso, ¿no? Lo dice el libro así, pero justo en ese momento estás listo para vencerme, cuando te entregas a esa forma de dar, a esa forma en que la otra persona pueda recibir, en que tu hermano pueda recibir lo que tú le estás ofreciendo, ese sacrificio de entregarte. Y ahí, a final de cuentas, cuando te liberas de la egolatría, de la individualidad y de todo este tipo de situaciones que nos alejan como hijos de Dios en unión perfecta, es lo que a final de cuentas buscamos vencer. Y ahí es cuando nos conectamos con el Creador. Muy interesante. Continuemos con la lectura. Los 4 niveles del deseo. Hay otra pieza vital en el rompecabezas, y esta pieza del rompecabezas es el deseo. Cuando una persona desea algo, hará una de estas 4 cosas. Número 1, intentará hacer que suceda. Número 2, hará todo lo que pueda para que suceda. Número 3, hará que suceda pase lo que pase. Y número 4, hará que suceda, pero para otra persona. Estos son los 4 niveles del deseo, y dependiendo de cuál sea el nivel de tu deseo, experimentarás resultados diferentes. Si tu deseo es grande, no descansarás hasta que ocurra, ¿no es cierto? Punto. Fin de la historia. Simplemente harás el trabajo. Pero si eliges escuchar mis dudas, lo intentarás, pero finalmente tirarás la toalla después de convencerte de que hiciste todo lo que pudiste.
Sin embargo, aquella persona que tiene todo tipo de deseo que le lleva a hacer algo exclusivamente por el bien de otra persona, esa persona es el amo y señor del universo. Dicho de forma sencilla, la persona que logra que algo suceda, pero lo hace por otra persona, se está volviendo como Dios. Y ahora, unas palabras para aquellos con el grado más alto de deseo. Serán sometidos a pruebas todavía más duras que el resto. Se les pedirá que sacrifiquen aquello por lo que han trabajado toda su vida. Sin motivo aparente, se les pedirá que renuncien a ello para hacer que el sueño de otra persona se haga realidad. Esta es la materia de la cual están hechas las grandes películas, ¿verdad? También esa es la materia en la cual está hecha la realidad maravillosa. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para hacer cualquier cosa, de cualquier forma, para hacer que suceda, para ser como Dios y erradicarme para siempre? Es algo muy grande, ¿no es cierto? Apuesto a que estás empezando a sentir la carga de tu tarea. No te preocupes, puede que derrotarme sea la batalla de tu vida, pero no tienes que hacerlo solo. En realidad, para llevar a cabo las peticiones de Dios, necesitas a alguien a tu lado, alguien que te cubra la espalda, por decirlo de alguna manera. Todo empieza con un amigo o una pareja, una persona con la que puedes contar, pase lo que pase. Tener este tipo de relación en tu vida es el arma definitiva contra mí. Cuando me enfrento a una asociación de esta magnitud, pierdo toda mi influencia por completo. Un tema muy interesante, los 4 niveles del deseo, donde nos están planteando que pues nuestra vida de alguna otra forma está regida en muchos aspectos por este deseo, ¿no? Yo quiero crecer, yo quiero ser alguien, yo quiero tener dinero, yo quiero tener pareja, yo quiero tener familia, yo quiero esto, yo quiero descansar, yo quiero mejorarme, yo quiero un algo y tengo este deseo y que de alguna u otra manera buscamos conectarnos para que las cosas funcionen. Y aquí nos plantea algo muy específico y quiero releerlo porque creo que es de muchísimo valor. Aquella persona que tiene el tipo de deseo que le lleva a hacer algo exclusivamente por el bien de otra persona, ese es el amo y señor del universo. En pocas palabras, nos están invitando a liberarnos del egoísmo, a entender que las cosas no son para mí. Las cosas son para el universo, son para Dios. Y acercándonos a eso, como dice aquí el texto, la persona que logra que algo suceda por otra persona que lo haga así, se está volviendo como Dios. Se está extendiendo, porque es una de las capacidades más claras de lo que es Dios. Dios es ese ser que se puede extender, que se puede entregar, que se da a los demás. Dios, al ser infinito, no importa que tanto se dé, siempre está completo. Siempre vive en esa completud en la cual nunca se puede desgastar. Y eso, lógico, es de muchísimo valor. Y eso es lo que buscamos tener, que nuestro deseo siempre sea por un proceso de servicio. Si hacemos eso, Satán está derrotado. Aquí nos lo está planteando de una forma muy directa y específica. Pero claro que eso es difícil porque siempre vamos a caer ese proceso de egoísmo. ¿Y tú? ¿Y cuándo es para ti? ¿Y por qué tú? Y demás, ¿no? Y nos enganchamos con estas limitaciones de los sentidos. Continuemos con la lectura. El siguiente subtema, el ladrón de las manzanas y el tendero. Había una vez un rey que gobernaba su reino con mano de hierro y tenía una buena razón para hacerlo, pues la gran mayoría de sus súbditos eran completamente corruptos. Eran unos sinvergüenzas despiadados que velaban solo por su propio beneficio. Un buen día un hombre llamado Nataniel fue atrapado mientras robaba una manzana. En realidad, Nataniel no era una mala persona, nadie de ustedes lo es, y robar de los demás no formaba parte de su naturaleza. Pero después de vivir tantos años entre villanos, simplemente se entregó a mí. Su instinto egoísta en aquella sola ocasión, lamentablemente, escogió un mal momento para cometer ese error. El rey decidió utilizar a Nataniel como ejemplo para enviar un mensaje al resto del pueblo, y por ello lo sentenció a muerte. Nataniel aceptó su destino sin quejarse. Después de todo, no podía culpar a nadie más que a sí mismo, así que no adoptó una conciencia de víctima. Cuando el rey le preguntó si tenía un último deseo, él le contestó que sí. Nataniel preguntó si podía tener 3 días para concluir algunos asuntos pendientes en su vida. Tenía que pagar unas deudas, devolver varios favores personales y quería despedirse de sus seres queridos. Pensaba que 3 días serían suficientes para poner sus cosas en orden. El rey, impresionado por la simple aceptación de su destino y por el sentido de responsabilidad de Nataniel, quiso concederle su último deseo. Pero había un problema obvio. Si te concedo esta libertad temporal, dijo el rey, no tengo ninguna garantía de que regreses para cumplir tu sentencia. Nataniel comprendió el dilema del rey. Tengo una idea, contestó Nataniel. Suponga que le pido a un buen amigo mío que me sustituya hasta mi regreso. Si llego tarde, podría ejecutar a mi amigo en vez de a mí.
El rey se rió y dijo: si encuentras a alguien que esté dispuesto a ocupar tu lugar, te concederé los 3 días. Pero si llegas un solo minuto tarde, puedo estar seguro de que colgaré a tu amigo. Nataniel le pidió a su mejor amigo, un tendero llamado Simón, que ocupara su lugar. Simón conocía a Nataniel desde que eran niños y amaba y respetaba como a un hermano. Así pues, Simón dijo que sería un honor para él entrar en custodia temporal por Nataniel. Mientras Simón era esposado y detenido, Nataniel se fue corriendo para finalizar sus asuntos. Recuérdalo bien, le gritó el rey. Si llegas un solo minuto tarde, colgaremos a tu mejor amigo. Pasó un día, luego 2 más, y Nataniel todavía no había regresado. El rey ordenó que llevara a Simón a la horca, y el verdugo le colocó la soga alrededor del cuello. Luego la apretó y le tapó la cabeza con una capucha. Entonces, en aquel preciso instante, se escuchó un grito en la distancia. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡He regresado! Era Nataniel. Por favor, se lo suplico, gritó Nataniel al rey. Quítenle la soga, es mi destino, no el suyo. Pero el rey contestó: has llegado 1 hora tarde. A Nataniel le faltaba el aliento y casi no podía hablar. Déjenme explicarle, su majestad. Mi caballo se quedó cojo y me vi forzado a correr de vuelta hasta aquí. Por eso he llegado tarde, pero soy yo quien debe morir, no mi querido amigo. Mientras el verdugo le quitaba la capucha a Simón, este empezó a gritar: eso no es verdad, soy yo quien debe morir hoy. Teníamos un acuerdo. Además, no podía quedarme mirando mientras tú, mi mejor amigo, muere delante de mis ojos. Tampoco podría soportar vivir sin ti. Llegaste tarde, por lo tanto seré yo quien muera hoy. Los ojos de Nataniel se llenaron de lágrimas. Se lo ruego, su majestad, no lo escuche. No deje que mi mejor amigo muera. No podría vivir sin él, más de lo que él no podría vivir sin mí. Yo fui el sentenciado inicialmente a muerte. No, Simón, le ruego que proceda con mi ejecución. Mientras Simón y Nataniel continuaban discutiendo acerca de quién debía morir ese día, el rey estaba comprensiblemente desconcertado. En un reino repleto de villanos, el rey no estaba acostumbrado a presenciar semejantes actos de generosidad y amistad incondicional. Sin embargo, debía tomar una decisión. La justicia debía impartirse según las leyes del reino. He alcanzado un veredicto final, anunció el rey. Ninguno de los dos morirá, pues soy consciente de que sea quien sea el que muera hoy, estaría matando a 2 hombres. La sentencia original dictaba la ejecución de un solo hombre, por lo tanto me veo forzado a liberarlos a los 2. ¿Qué mejor ejemplo de una amistad inquebrantable, de una entrega completa, de hacer lo que sea necesario, de una conciencia de víctima inexistente? No había ni una traza de interés propio dentro de los corazones de estos 2 hombres. Eran intocables. Solo tenían en cuenta el bienestar del otro. Sin ninguna condición, sin ningún compromiso, ambos asumieron la responsabilidad total de sus circunstancias y estaban dispuestos a llevar a cabo el sacrificio máximo por el otro. Al hacerlo, los 2 hombres se convierten en uno solo y fueron incapaces de erradicar la muerte de sus vidas. Además, el rey pidió ser su amigo. Por lo tanto, al asumir total responsabilidad, al estar presente con tus circunstancias y al estar plenamente para otra persona, te vuelves inmortal. Esto hace que seas uno con Dios, en cuyo caso mi herramienta favorita, el ego, deja de tener ningún poder sobre ti. Cuando das el 100% a otra persona, literalmente los 2 se convierten en una y deja de haber espacio para que yo ponga en práctica mi magia obscura. Cerramos este capítulo 15 con esta historia de Nataniel y Simón, en donde nos plantean, lógico, una situación extrema, de una circunstancia en donde pues estamos hablando de una ejecución de uno o de otro, y que al entregarse por completo, que eso me atrevo a decir que es el mensaje importante de este párrafo, es cuando te das al 100% a otra persona, ya no son 2, sino uno solo. Y cuando son uno, ya no tiene cabida Satán, ya no puede hacer de las suyas y no puede generar ese conflicto que el ego nos presenta. Y que creo que aquí el mensaje es muy claro. Entregarnos a las otras personas. Tenemos que entregarnos completamente nuestra vida, completamente a sentencia a muerte. No, no es necesario, no estamos en esa situación. Pero sí entregarnos en ofrecerle la mejor versión de mí a la persona que está enfrente. En mi trabajo, como papá, como esposo, como hijo, como cualquier situación que te toque a ti hacer, entregarte de una forma amable, cariñosa, afectuosa, respetuosa, incluso en la corrección. De alguna u otra manera, el entregarme y hacerme uno con el otro es lo que hace que yo sea como Dios. Y que de alguna otra forma generamos todos esos procesos. Y esa es justamente la entrega del alma. Y que creo que es muy claro y específico.
¿Qué opinas? Pónmelo en los comentarios. Agradecido con ustedes. Capítulo 15. ¿Estás dispuesto a ir hasta el final? La entrega del alma. Mesirut Nefesh. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.